En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por intercesión del Inmaculado Corazón de tu amadísima esposa, nuestra Santísima Virgen María. Ven, Espíritu Santo. Ven por intercesión del Inmaculado Corazón de tu amadísima esposa, nuestra Santísima Virgen María. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven y quita mi humanidad y que tu divinidad hable, Señor, en esta tarde. Ven, Señor, quita todo, Señor. Perdóname si me he equivocado a lo largo del día. Te pido perdón, Señor. Límpiame, Señor. Quita mi humanidad, Señor. Que tu divinidad hable, Señor. Solamente tú, Señor. Y solamente tú, Espíritu Santo, fluye. Envuélveme de tu gracia, Espíritu Santo. Arrópame con tu gracia, Espíritu Santo. Lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti, Señor. Lléname. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor amado. Amén. Amén y amén. Hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga y los bendiga en abundancia. Feliz Navidad y feliz año. Sé que no he hecho videos desde el año pasado. Ya tengo un año sin hacer videos. Desde el año pasado que no hago video, hermanos. Entonces aprovecho este momento. Que no se me olvide y feliz Navidad, hermanos. Feliz año nuevo. Que este 2023 sea un año bendecido grandemente en la presencia de Dios, en ustedes, en sus familias. Un fuerte abrazo a la distancia. A los que no he saludado, muchos he saludado por teléfono, de los que tengo en el WhatsApp, por ejemplo, pero a muchos de aquí no están en el WhatsApp. Entonces aprovecho este momento, hermanos, para bendecirte en el nombre de Jesús. Y quiero, fíjate, referente a eso, quiero compartirte este pequeño versículo del libro a los Colosenses, ¿va? Capítulo 3, versículo 17, y dice, y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo voy a leer otra vez. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Por eso, Dios, bendito sea el Señor, hermanos, que da esta lectura. Y aprovecho, hermanos, ¿por qué? Porque lo que te voy a compartir, te lo comparto en el nombre de Jesús. Por eso precisamente ahorita le compartí al Señor en la oración. Orar es hablar con Dios. Y era lo que estaba haciendo ahorita, hablándole a Dios y diciéndole, Señor, quita mi humanidad para que tu divinidad hable, para que seas tú el que toma el completo control de mi vida y no vaya a hablar Mario, sino que hable Dios y comparta el mensaje que Dios quiere compartir hoy en esta tarde, símbolo de la misericordia de Dios, miércoles, ombliguito de semana, miércoles de misterios gloriosos. Entonces, hermanos, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, me siento contento, me siento feliz, me siento agradecido con Dios, agradecido plenamente con Dios. Voy llegando del trabajo, ayer trabajé hasta las 12 del mediodía, no hubo trabajo, no hay maquinaria, no hay material, muchas cosas. Hoy nada más hasta la 1:30, 2 de la tarde casi. Entonces, gloria a Dios, no hay de qué preocuparse, hermanos. No hay de qué preocuparse, Dios es bueno, hermanos. Aquí, como dice aquí, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Den gracias a Dios en todo momento. Entonces, yo le doy gracias a Dios, simplemente, hermanos, por ese milagro tan grande de que nos da la vida. Y hoy me dio la vida. Y si no me la da, también, gloria a Dios, ¿qué se puede hacer? Él es el dueño de todo, hermanas. Entonces, y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Y yo lo que voy a compartir hoy, lo comparto en el nombre de Jesús. Lo comparto en el nombre del Señor, el nombre que está sobre todo nombre, sobre toda cual rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en los abismos, todos nos doblamos y nos doblegamos ante el señorío Jesús, ante la presencia viva del Señor. Entonces yo les quiero compartir algo en el nombre de Jesús en esta tarde para todos, hermanos, no simplemente para los hermanos del WhatsApp, sino para todos. ¿Y qué es todo? Miren, hermanos, apenas hace días nos dimos cuenta del fallecimiento de nuestro Papa Benedicto Emérito, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga el alma de nuestro Santo Padre. Apenas hace días, hermanos, créanmelo, hermanos, que nunca imaginé que al recibir esta noticia me fuera a tocar como me tocó hace días, hermanos, la verdad.
Hace días cuando me doy cuenta en la mañana, cuando acababan de compartir en las redes sociales que acababa de morir nuestro Santo Padre, pues tocó muy fuerte mi corazón, hermanos, y me derramé, ¿verdad? Me solté en lágrimas, llorando, bendiciendo a Dios, como dice aquí, ¿verdad? Hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y yo bendecía al Señor, hermanos. Bendecía a nuestro Señor Jesús, bendecía a nuestro Papá Dios por la vida del Papa Benedicto, hermanos. Por la vida, por el tiempo que nos lo dejó una larga vida, gracias a Dios. Nos dejó mucha enseñanza a través de Él que, hermanos, fíjense que simplemente nada más a través de Él, todo lo que dejó Dios a través de Él, no terminaríamos si nos profundizáramos y nos pusiéramos a estudiar toda la vida del Papa. Yo creo que no terminaríamos, hermanas. Mucha enseñanza a través. Ahora, si es mucha enseñanza a través de él, imagínense la enseñanza que tiene la iglesia. ¿Cuántos santos no tenemos, hermanos? ¿Cuántos santos hasta ahorita? Apenas Carlos Acutis, hace poquito, uno de los últimos santos, el joven, ¿verdad? Carlos Acutis, San Carlos Acutis, ora por nosotros. Fíjense, hay mucha enseñanza en la iglesia y eso es lo que te quiero hablar, hermanos. Eso es lo que yo quiero hablarte, va, en el nombre de Jesús, en esta tarde. Eso es lo que yo quiero hablarte de la iglesia, hermanos. Miren, cuando Dios toca mi corazón, ahora que me di cuenta que del fallecimiento de nuestro Santo Padre, pues Dios tocó mucho mi corazón. Estuve mucho rato en silencio, más de media hora llorando y meditando y agradeciendo a Dios por la vida del Papa, por la vida de San Benedicto. Ojalá y llegue a ser santo. Ojalá. Pero una santidad grandísima. Una santidad grandísima, pero en ese meditar, hermanos, en ese meditar, en esa intimidad que estaba teniendo con Dios, agradeciéndole a Dios por la vida del Papa Benedicto XVI, Dios tocaba mi corazón, hermanos, y me mostraba un dolor muy fuerte. Me mostraba un dolor muy fuerte. Y recuerdo que ese día, pues, compartí un mensaje ahí en las redes sociales, vamos a ponerle así, en las redes sociales, compartió un mensaje donde decía: pueblo de Dios, lloren, pueblo de Dios, desgarren sus vestiduras, que la iglesia está de luto. Y en efecto, hermanos, estamos de luto. No se murió cualquier persona y no quiero, y con esto que digo, no se murió cualquier persona, no quiero hacer menos a los sacerdotes, no quiero hacer menos a los cardenales, y tampoco quiero decir que el Papa es más que todos. ¿Por qué? Porque no quiero que lo malinterpreten, pero aquí todos nuestros sacerdotes, todos nuestros cardenales, o cuando digo sacerdotes me voy a referir mejor a todos, para que no se hayan malentendidos, pero todos son importantes para la vida de nosotros, hermanos. Todos son muy importantes, pero el Papa hay que reconocer que es algo especial. Es el líder que Dios dejó a la iglesia para dirigirnos a nosotros. Es el pastor más alto que Dios dejó para guiarnos a nosotros. Independientemente que digan: no, pero es que a mí me guía el sacerdote de mi parroquia. Hermanos, es lo mismo. Tú recibes esa enseñanza, pero haz de cuenta que estás recibiendo la enseñanza del Papa a través del sacerdote, porque el Papa es la autoridad en la iglesia y hay que reconocerlo. Está ahí no por cualquier cosa, hermanos. Está ahí porque Dios lo eligió. Y si Dios lo eligió es algo grande, hermanos. Ser un papa no es cualquier cosa, hermanos. Es una persona que dirige al mundo completo, en pocas palabras. Aunque haga otras religiones, hermanos. Pero cuando me refiero al mundo, me refiero a que no somos 2, 3, ni 4, 5, 6, 7, 8 católicos. Somos millones de católicos, hermanos. Entonces no es cualquier cosa. Y porque no es cualquier cosa, hermanos. Ay, por eso yo sentía este dolor cuando estaba recibiendo esa noticia, esa pues terrible noticia, porque a todos nos afecta, hermanos. De una u otra manera, somos una familia, todos los cristianos, y cuando digo cristianos, pues no me refiero a todos, hermanos. Absolutamente a todos, todo el mundo, hermanos. Todos somos hijos de Dios. Aunque haya gente que no crea en Dios, aunque haya gente que está en contra de Dios, todos somos hijos de Dios, les guste, no les guste, o nos guste o no nos guste. Y pues me dolió tanto, hermanos. No quiero hacerlo muy largo. No quiero hacer muy largo el video. Pero me dolió mucho, hermanos. Pero en ese dolor, hermanos, en esa intimidad con Dios que tenía en ese momento, agradeciendo a Dios, pues Dios tocó mi corazón, hermanos. Y lo que me mostraba, pues no es algo bonito. Lo que me mostró Dios ahí en ese momento de intimidad con Él es que la iglesia va a sufrir. Que la iglesia, pues digamos que va a sufrir, hermanos. Que va a haber un dolorcito que nos va a lastimar en la iglesia. Que ese año, hermanos, o los años que vienen, nuestra iglesia va a sufrir, hermanos. Y cuando digo que sufrir, no quiero que digan: ay, pero que la palabra de Dios dice que la iglesia, pues nadie la puede destruir. Claro, yo no me estoy metiendo en eso, me estoy metiendo en que la iglesia va a sufrir.
Y pues a lo mejor muchos podemos decir, pues eso es que eso ya lo sabemos. Ok, ya lo sabemos también. Sí, ya sabemos que la iglesia en este momento está sufriendo, hermanos. Pero aquí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para ablandar ese dolor? ¿O qué estamos haciendo para unirnos como hermanos o para unirnos como iglesia? Iglesia significa comunidad. ¿Qué estamos haciendo por la iglesia? ¿Qué estamos haciendo por ella, hermanos? Es ahí la pregunta o el cuestionamiento que tenemos que hacernos cada uno de los católicos. Yo no me voy a referir a las otras religiones. Me voy a referir a ti, católico. A ti que te dices ser católico. A ti que dices, yo soy católico. A ti que según tú dices defiendes a la iglesia. A ti que según tú dices, no, pues la iglesia, esta iglesia es la iglesia de Cristo. O sea, ¿qué tú estás haciendo por la iglesia? ¿Qué estamos haciendo por la iglesia, hermano? Yo te lo estoy preguntando en el nombre de Jesús. Por eso empecé con la palabra de Dios. Por eso me quise aferrar a la palabra de Dios como teníamos que aferrarnos siempre en una predicación o en un compartir. Siempre de los siempre tiene que estar la palabra de Dios. Siempre de los siempre tenemos que darle gracias a Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo por la iglesia? Te comparto eso porque, mira, lo que pasó, hermanos, o lo que acaba de pasar de la pérdida de nuestro Santo Padre o la partida de nuestro Santo Padre a la presencia de Dios, al juicio de Dios, ¿qué vamos a hacer por él, hermanos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestra iglesia este nuevo año 2023? Porque yo miro, por ejemplo, en las redes sociales, y seamos sinceros, yo miro infinidad de mugrero en contra de la iglesia, hermanos, en contra de la iglesia. Y no que y vuelvo y reitero, no estoy hablando de los protestantes o de los hermanos separados o las otras religiones. Estoy hablando de nosotros como católicos. Yo miro infinidad de mugrero. Por ejemplo, ahorita con el fallecimiento del Papa Emérito XVI. Hay un montonal de videos en las redes sociales hablando en contra de él. Un montonal de comentarios hablando en contra del Papa, hermanos. Cobardes, hermanos. Yo te lo digo bien clarito, si eres católico, te consideras católico y estás hablando pestes del Papa Benedicto Emérito XVI, cobarde, hermano. Así de facilito y en su cara yo se lo digo a cualquiera. Cobardes, hermanos. Cobardes, hipócritas, la verdad. A mí sí me molesta eso, hermanos. A mí me molesta infinitamente que hablen mal de la iglesia. Yo amo la iglesia, hermanos. Yo soy sincero. Y yo se lo puedo decir a cualquiera, hermanos, sin miedo. Yo no le tengo miedo a nada, hermanos, la verdad. En cuanto a esto, hermanos. Yo amo mi iglesia. Amo mi iglesia y por eso me entregué a Dios. Por eso me esfuerzo, hermanos. Me esfuerzo en mantenerme, en hacer que precisamente lo que dice aquí la palabra de Dios en el libro de los Colosenses, capítulo 3, versículo 6, que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. He tratado en estos 8 años de que la palabra de Cristo habite en mí, hermanos. A lo mejor me he equivocado, sí, he equivocado. Pero trato, hermanos, y voy a tratar el resto de mi vida de que la palabra de Cristo habite en mí. De que la palabra que me tenga que humillar, me voy a humillar. Pero también cuando tengo que hablar, yo hablo, hermanos. Y yo lo digo en su cara. Yo se lo digo en su cara a cualquier persona que me hable o me diga. Yo en la cara les digo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Tenemos que hablar la verdad, aunque no nos guste. Aunque no me guste a mí cosas, yo soy sincero. Hay cosas que no me gustan, pero son la verdad. Y aunque me duelan, tengo que reconocerlas y hacerlas mías. ¿Por qué? Porque tengo que mejorar. La palabra de Dios dice que Jesús crecía en sabiduría. Tenía 12 años, hermanos. Crecía en sabiduría. Nosotros como cristianos tenemos que crecer en sabiduría también. Tenemos que crecer en sabiduría. Tenemos que permitirle a la palabra que habite en nosotros para ser unos buenos cristianos. Y esta es una forma de ser buenos cristianos. Para allá voy. Para allá voy, hermanos. La palabra de Dios dice que trabajemos, que nos esforcemos, que seamos constantes, que practiquemos. Son tantas cosas, hermanos. Entonces, para allá voy, hermanos. Muchos estamos hablando pestes del Papa. La pregunta es, si eres católico, ¿por qué no oramos por él? ¿Por qué no hacemos algo por el alma del Papa? Si todo lo que hablamos de pestes y mugreros del Papa Benedicto, que hizo esto, que se equivocó, que dejó esto, o X cosas, no quiero ni mencionarlas. Pero si si vimos todo eso, si él se equivocó, hermanos, entonces vamos a orar por su alma. Vamos a orar por su alma. Dijo el Señor que el mandamiento más grande era amarlo a él por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo.
Dichoso aquel que da la vida por su hermano, dice Jesús. Entonces, ¿por qué no orar por él, hermanos? ¿Por qué no orar por el alma? Imagínense, somos millones de católicos. ¿Por qué? Qué bonito sería, hermanos. Y gloria a Dios, hermanos. Si pudiéramos unirnos y yo pudiera, qué bonito sería mirar en las redes sociales, ahora que falleció, hermanos, falleció el Papa Benedicto XVI. Es que este domingo todos, absolutamente todos, a ofrecer la Santa Eucaristía por su alma. Es triste no mirar eso, hermanos. Es triste mirar y mirar y mirar y mirar videos tras videos, unos hablando mal, otros hablando bien, pero es triste que no haya una convocatoria, hermanos, para orar por el alma del Papa Benedicto XVI. ¿Por qué somos así, hermanos? ¿Por qué dejamos a un lado la intercesión cuando todos de antemano somos intercedores? ¿Por qué? ¿Por qué no orar por él como iglesia, hermanos? ¿Por qué en lugar de sacar puro veneno en nuestros labios, por qué no sacamos el amor? Si Dios es el amor. Y si Dios habita en nosotros, si decimos que somos católicos, ¿por qué no orar por el Papa? ¿Por qué no sacar ese amor que está dentro de nosotros? Dice la palabra de Dios, ustedes son templos de Dios y por lo tanto el Espíritu Santo habita en ustedes. Perdón. Si el Espíritu Santo es el amor, ¿por qué no lo sacarlo, hermanos? Orando unos por otros. ¿Por qué no oramos por el Papa, hermanos? ¿Por qué no ayunamos por el Papa, por el alma del Papa? Si sabemos o estamos muy seguros de que se equivocó. Y si se equivocó, ¿qué? Entonces hay que orar por él. Con mayor razón, hermanos. Todas esas personitas que están haciendo videos o hablando mal. Yo no me vuelvo lo mismo, católicos. ¿Por qué no ayunar por el alma del Papa? ¿Por qué no orar por la iglesia, hermanos? ¿Por qué ayunar? ¿Por qué no le ponemos un estape este 2023 a esa boquita mugrosa que habla y que habla puras tonterías? Esa boquita, sobre todo, esa boquita que supuestamente metemos el cuerpo del Señor por aquí, por esta boquita, y le damos prioridad a la boquita y hablando bien mal de esa gente que recibe la comunión en la mano, por ejemplo, y que esto y que lo otro. Y hablando como si la boca de nosotros fuera mucha pureza. ¿Por qué no orar por el Papa? ¿Por qué no hacer un ayuno por el alma del Papa? Pues yo te quiero invitar a esto, hermano, hermana que me escuches. Vamos a hacer la semana que entra, hermanas, miércoles, jueves y viernes un triduo de oración. Y yo paso a invitarte en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra de Dios que nadie puede hablar de Dios si no es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces yo vengo a hablarte en el nombre de Jesús. Esto es lo que el Señor el día de ayer en la mañana, en la oración de madrugada, inspiraba, hermanos. Cuando yo escuchaba a una hermana que estaba pidiendo por el alma del Papa Benedicto, Dios inspiró. ¿Y por qué no oran por mi hijo? ¿Y por qué no ayunan por mi hijo? ¿Por qué? Y la respuesta fue sí, Señor. Claro que si tú quieres que oremos y ayunemos, nosotros vamos a ayunar. ¿Por qué? Porque nos importa la iglesia. ¿Por qué? Porque somos católicos. Nos tiene que importar nuestra iglesia. Tenemos que parar este 2023, hermanos. Tenemos que parar, católico. Católico que me escuchas. Basta de papá, bla, 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 bla. Basta. Hay que poner acción, hermanos. Hay que poner acción. No nos digamos, hermano, yo soy sincero. Basta de andar diciendo que soy católico si no vas a la misa, hermanos. No vayas si no quieres ir a misa. Pero no digas que eres católico, porque un católico tiene que ir por obligación, porque es pecado mortal ir a misa. Ir a misa. Tenemos que ir a misa. Que este 2023, hermanos, nos levantemos en el nombre poderoso de Jesús para ir a misa. Tenemos que ir a misa. Tenemos que hacer que la palabra de Dios habite en nosotros. Y una de las formas de hacer que la palabra de Dios habite en nosotros es reconociendo el mandamiento de la iglesia. Tenemos que ir a misa. Tenemos que ir a misa. La gloria a Dios en su casa, en la iglesia. No en la casa de nosotros, en la iglesia, hermanos. Entonces, católico, levántate en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que compartí. Entonces, hermanos, tenemos que hacer esto. En el nombre poderoso de Jesús,
Tenemos que orar por nuestra iglesia. Tenemos que ir a la iglesia, hermanos. Tenemos que como revestirnos de la gracia de Dios a través de su iglesia. A través de su iglesia, hermanos. Católicos, levantémonos. Hay que orar por los sacerdotes. Mira, vamos a orar miércoles, jueves y viernes en la madrugada. Vamos a orar especialmente por el alma de nuestro Santo Padre, el Papa Emérito Benedicto XVI. Vamos a hacer ayuno. El ayuno consiste a pan y agua desde la mañana hasta las 3 de la tarde. Sencillito, hermanos, para que podamos hacerlo todos. Sencillito, miércoles, jueves y viernes vamos a ayunar hasta las 3 de la tarde y lo vamos a entregar la oración y el ayuno con la coronilla de la Divina Misericordia. Miércoles, jueves y viernes la semana que entra, hermanos. Especialmente por el Papa, por el alma de nuestro Santo Padre, el Papa Emérito Benedicto XVI. En agradecimiento a Dios, como dice la palabra de Dios. En agradecimiento a Dios por la vida, por el tiempo que nos lo dejó, por las enseñanzas que nos dejó a través de Él. La palabra de Dios dice, mira hermanos, es bien fácil. Es que yo no entiendo, hermanos, por qué somos bien buenos para andar juzgando todo. Bien negativos, hermanos. Yo estoy 100% seguro, hermanos, que de un 1000%, no vamos rápido, de un 10%, el 9.9% de lo que nos dejó el Papa es bueno, hermanos. Es bueno. ¿Por qué te fijas en lo malo todo el tiempo? ¿Por qué das testimonio de oscuridad en tu vida? Si Dios es la luz del mundo, hermanos. Si Dios es luz. Dios ilumina nuestra vida. Si Dios es positivismo, hermanos, no negatividad. La negatividad viene del demonio, hermanos, de la confusión. Todo era confusión en la tierra, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Todo era confusión en la tierra y no había nada. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la superficie de las aguas. Desde el libro del Génesis, Dios nos habla de la negatividad en nuestra vida, hermanos. Todo era confusión en la tierra. Todo es confusión en la vida de nosotros y vivimos con una negatividad. Todo es confusión en la tierra si vivimos con esa negatividad. ¿Dónde está la presencia de Dios si Dios es bueno? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios, hermano, en nuestra vida? Si Dios dijo que amáramos al prójimo, amar al prójimo conlleva muchas cosas. No nada más, hermano Mario, pero es que si está mal, ¿por qué no hay que hablar? ¿Y cuándo hablas de lo bueno? ¿Por qué siempre hablar mal? Puro mal. ¿Y lo bueno no existe? Si Dios es bueno, entonces Dios no se mueve en la tierra. Mientras el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la superficie de las aguas. Dice, y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor. Hacemos algo, negativo todo el tiempo. Eso viene de Dios. Eso es el nombre de Dios, hablar todo el tiempo de lo negativo. A todos le sacamos lo negativo. ¿Y lo bueno dónde está, hermanos? ¿Lo bueno dónde está? Lo bueno. ¿Dónde está lo bueno si Dios es amor, hermanas? La iglesia necesita nuestra ayuda, hermanos. Mira, vamos a hacer esto. Miércoles, jueves y viernes de la semana que entra, oración de madrugada, a orar por el alma del Papa Benedicto. Y ayunar 3 días también a pan y aguas a las 3 de la tarde, terminándolo o entregándolo a través de la coronilla, la Divina Misericordia. Y después pasa una semana, a la siguiente semana vamos a hacerlo, ¿sabes por quién? Por nuestro Santo Padre también, por el Papa Benedicto, por el Papa Francisco. Por el Papa Francisco también vamos a hacerlo por él. Hoy lo tenemos vivo, hermanos. Fíjense, el Papa Francisco en sus últimos compartires de este año pasado nos estuvo hablando mucho del discernimiento, hermanos. ¿Por qué nos está hablando Dios a través del Papa Francisco, de nuestro pastor más alto en la iglesia, en la jerarquía de la iglesia? ¿Por qué nos habla de discernimiento? ¿Acaso Dios mira que no tenemos discernimiento y lo estamos atacando al Papa Francisco nada más? ¿Acaso Dios está viendo eso, hermanos? Reflexionemos. Reflexionemos sobre eso. Somos bien buenos para hablar, hermanos, pero no hacemos nada por esa persona. Muchos de nosotros nos agarramos bla, 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 hablando mal de todo el mundo, pero ¿qué haces por él? Si Dios dijo, oren por sus enemigos.
¿Para qué hacer algo por la persona que te ama si ya te ama? Ora por tus enemigos, dice el Señor. Y no hacemos nada. Nada más bla, 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 bla. Que este y que el otro, que hizo mal y que esto se equivocó y esto. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para cambiar el mundo, hermanos? ¿Qué hacemos para que nuestra iglesia no se equivoque tanto? No estamos haciendo nada, hermanos. Yo soy sincero, hermanos. En las redes sociales yo no miro que convoquen a oraciones casi, que convoquen a orar por nuestra iglesia, pero sí esas personas o esos predicadores católicos que les gusta hablar mal de la iglesia, se llenan de gloria según ellos, porque hay muchos likes, porque hay muchos seguidores. Yo quisiera que ojalá y cuando llegues allá a la presencia de Dios, Dios diga, wow, hasta a ver los predicadores que tienen más like y más seguidores, vénganse para acá, ustedes pásenle, los que no, ahí quédense. Yo quisiera, ojalá y se pudiera hacer así, ojalá y así fuera, hermano, pero no, hermanos, tenemos que orar por nuestra iglesia. Mira, este 2023 el Señor me pone mucho en mi corazón hacer mucho por la iglesia, hermanos, en todos los aspectos de mi vida. O sea, a entregar mi vida a la iglesia, hermanos, a ponerme a ayunar, a orar más por mi iglesia, hermanos. Allí en el silencio, es lo que yo les compartía a mis hermanas en el WhatsApp, perdón. Yo les compartía, miren, este año nos vamos a mover en el silencio a orar por nuestra iglesia. Vamos a orar. Este año el grupo de crecimiento espiritual del WhatsApp se va a dedicar a orar por la iglesia. Vamos a orar por nuestra iglesia, hermanos. Yo amo mi iglesia. Yo sí lo digo. Con todos mis errores. Pero yo amo mi iglesia. Yo la amo, hermano. Yo por eso, precisamente hoy les compartí a mis hermanas del grupo de WhatsApp, de orando en la madrugada, que yo, mi vida está en la iglesia, hermanos. Lo primero que el Señor hace al convertir a este inútil servidor o al mostrarse ante mí es, Mario, la iglesia es todo. La iglesia es todo, Mario. Y yo amo la iglesia, hermanos. Entonces, a mí me gusta mucho orar por mi iglesia. Si a ti no te gusta orar católico por tu iglesia, es tu problema. Pero, mientras yo viva aquí en este mundo, hermanos, mientras yo esté misionando aquí en esta tierra, yo voy a hablar de orar por nuestra iglesia. Yo voy a orar de orar por nuestros sacerdotes. Tengo 8 años compartiendo la devoción por la oración de los sacerdotes. Y no voy a dejar de hacerlo, hermano, porque es un mandato de Dios. Es un mandato para mi vida que entendí bien fuerte desde el momento que Dios llegó a mi vida. Y no voy a dejar de hacerlo, hermanos. Créanmelo, que nada va a impedir. El enemigo ha tratado, pero se va a desgastar su tiempo, porque la verdad que a mí no me interesa dejarlo. Yo sé que la salvación está en vivir una vida entregada a Dios, pero en esa vida entregada a Dios tenemos que orar por nuestros sacerdotes y por nuestra iglesia. Entonces, yo te exhorto en esta tarde, hermano. Yo sé, ya me largué. El tiempo se pasa bien rápido, ya son 28 minutos. La verdad que pensaba que iba a ser un video cortito, pero hay tanto que hablar de Dios, tanto que hablar de nuestra iglesia, hermanos. Que se va el tiempo, ¡pum! Pero Dios es el dueño del tiempo, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a orar esta semana que entra, miércoles, jueves y viernes, por nuestra Santa Iglesia, a través del Papa Emérito Benedicto XVI, por su alma. Miércoles, jueves y viernes, vamos a ayunar miércoles, jueves y viernes hasta las 3 de la tarde también, terminándolo o cerrando todo lo que es la oración y el ayuno, entregándolo y compartiendo algo sobre la vida de él, del Papa Benedicto, algo de sus enseñanzas que nos dejó. Vamos a compartir también, entregándolo a las 3 de la tarde, hora de la Divina Misericordia. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo en pocas palabras a Dios misericordia por los errores cometidos de nuestro Santo Padre. Yo no sé cuáles haya cometido, y la verdad que ni me importa. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos. Simplemente le doy gracias a Dios por la vida de él, por la vida de sus familias, de sus padres, que gracias a sus padres tenemos el papa que tenemos. Entonces, no es fácil llegar al papado, y no llegas al papado nada más porque sí. Tiene que haber algo grande de Dios, hermanos. Entonces, bendito sea el Señor, porque Él, a través de sus méritos, logró algo muy grande, hermanos, llegar al papado, que eso no es cualquier cosa. Yo quisiera ser diácono, hermanos, imagínate. Quisiera ser diácono, hermano. Mi sueño,
o mi llamado es mucho el diaconado, entonces imagínate ser papa. Es algo grandísimo y hermoso de una mirada muy grande de Dios. Tiene que haber mucha gracia en la vida de nosotros para que Dios nos haga ese llamado. No es cualquier cosa, no debemos dejar pasar por alto, hermano católico, el orar por nuestro Santo Padre Francisco ahorita necesita mucho de nuestras oraciones. ¿Por qué creen que él siempre dice, oren por mí, oren por mí? Y hasta parece que le dijo, hablen de mí, hablen de mí, hablen de mí, y juzgándolo, hermanos. Y vuelvo y reitero, no cualquiera llega al papado, hermanos. No cualquiera, hermanos. Se necesita de muchas cosas para poder llegar ahí, hermanos. Entonces son miles y miles y miles de sacerdotes en el mundo. Y escogerlo a él es algo excepcional por parte de Dios. Aprovechemos, valoremos eso, hermano. Valoremos a nuestra iglesia. Hermano católico, valoremos a nuestra iglesia. Valoremos más. Hermanos que están aquí, que van a escuchar este video, ojalá y la gracia de Dios fluya a través de esta red social y toque tu corazón. Y si no estás yendo a la iglesia, y no estás orando por el Papa o por la iglesia o por los sacerdotes, ojalá que Dios cambie tu vida este nuevo año 2023 y empiezas a hacerlo, hermano. Necesitas hacerlo. Es nuestra obligación como cristianos católicos que somos, orar por la jerarquía de la iglesia. Entonces, vamos a orar la semana que entra. Pasa una semana y después vamos a orar por nuestro Papa Francisco, hermanos, por él también. Vamos a hacer 3 días de oración por él y vamos a ayunar 3 días por él. Hay mucho que orar por la iglesia. Hay mucho que orar. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos orar? Porque mira, faltan muchos catequistas, faltan muchos servidores. Vamos a orar por nuestra iglesia este año, hermanos. Vamos a dar el extra por ella. ¿Para qué? Para que no nada más lleguen cualquier catequista, cualquier servidor, no, que lleguen servidores santos. Para que Dios, la palabra de Dios dice que Dios envía al obrero. Entonces, para que Dios envíe servidores santos y que a través de eso Dios nos santifique también a nosotros como servidores y podamos ser ese vivo ejemplo de santidad que Dios está pidiendo en la vida de nosotros. Que podamos llegar a ser ese San Juan Bautista, que podamos llegar a ser ese San Juan evangelizador, el discípulo amado de Dios, como nos está mostrando en las lecturas y en los evangelios. Ahorita en estos días, hablándonos de San Juan Bautista, hablándonos de San Juan, el evangelista. Entonces, hermanos, ánimo, ánimo, y termino con la misma lectura, Colosenses capítulo 3, versículo 17. Mira, la voy a leer desde arriba mejor. Desde el versículo 16 dice, que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Ese es un llamado muy grande, fíjate, que la palabra de Dios, de Cristo habite, y no simplemente dice que habite, sino que se sienta a gusto en ustedes. La palabra de Dios habita en nosotros. Dice la palabra de Dios que la palabra ya está dentro de nosotros. Dios vive dentro de nosotros. Que la palabra de Cristo habite, o sea, reconozcas que está dentro de ti. Pero fíjate lo que dice más adelante, y se sienta a gusto en ustedes. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios se va a sentir a gusto en nosotros si nos la pasamos hablando mal de la iglesia y no oramos por ella? Nadie dice que uno no hable, y cuando las cosas están mal hay que hablar. Cuando las cosas están mal hay que hablar, hermanos. No te puedes quedar callado. Pero ¿qué haces por eso? Esta es la pregunta, este es el cuestionamiento. ¿Qué hacemos por esto? El que habla, actúa. Si tú miras que una persona está haciendo mal y tú eres cristiano, tu deber es, pues, hablar de eso que está mal, pero también hacer algo porque no vuelva a pasar. Y una de las cosas que podemos hacer para que no vuelva a pasar es oración. La oración tiene poder, hermanos. La oración tiene poder. La palabra de Dios dice, ya me voy a adelantar más. La palabra de Dios, es que es imposible, hermanos, dejar de hablar de Dios. La palabra de Dios está viniendo cuando uno estudia la Sagrada Escritura. Mira, la palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel clamó, o sea, que se unió, Dios escuchó ese clamor. O sea, la oración tiene poder. Cuando el pueblo de Dios se une y clama a Dios, dice la palabra de Dios que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en un mismo espíritu, pidan y se les dará.
Cuando el pueblo de Israel clamó, hermanos, levantó un clamor a Dios, o sea, que se unió. Porque yo no puedo creer que no hayan estado orando, tienen que orar. Los judíos oran mucho, pero cuando se unen sinceramente a orar, Dios escucha, hermanos. Dios escucha si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla rezando y buscando mi rostro, o sea, que buscar cambiar la vida. Perdonaré sus pecados y sanaré sus heridas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Crónicas 7:14. Fíjate. O sea que si uno clama, hermanos, clama con sinceridad. Yo sé que hay errores en la iglesia por parte de nosotros, los cristianos católicos. Hay errores, sí, pero si nosotros nos juntamos como católicos, cristianos, a orar por la iglesia, esos errores Dios los renueva por infinidad de gracias y nos sana nuestras heridas y nos perdona también nuestros errores. Pero si no hacemos nada, nada más hable y hable y hable, y que la iglesia, y que el sacerdote homosexual, y que el sacerdote violó a los niños, y que esto, necesitan de nuestra oración, necesitan de que el laico se arrime al sacerdote y que sienta el apoyo de nosotros. Necesitamos acercarse, Padre, estamos orando por usted. Ánimo, Padre, usted va a ser santo. Ánimo, Padre, usted puede. Pero si se acaba la misa, el sacerdote sale afuera y nosotros como burros sin mecate pasamos, ni lo pelamos. ¿Cómo queremos, hermanos? Ojalá y meditáramos en la vida de un sacerdote, hermanos. Ojalá y meditáramos en la soledad, ahí solito en su cuarto, la mayoría de los días, todos los días. Y meditáramos más en la soledad de un sacerdote, hermanos. Meditáramos más en cómo el demonio los ataca. Si a nosotros, como les compartí en la mañana hoy, laicos inútiles, hermanos, el demonio no nos deja en paz. Imagínense un sacerdote. Eso a mí se me hace difícil entender cómo hay servidores o cómo vemos miles y millones de servidores en el mundo y no lo podemos entender de esta manera. Es increíble, la verdad. Pero bueno, Señor, Señor, te damos gracias por este hermoso día. Te damos gracias por la vida de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, por el tiempo que nos lo dejaste. Te bendigo por su alma, por su familia, Señor, por la iglesia, por el tiempo, por todas las personas que estuvieron a su alrededor, Señor. Te bendigo en esta tarde, Señor. Te bendigo por la vida de cada una de mis hermanas y hermanos que estarán viendo este video, Señor, que estarán escuchando a este inútil servidor, bueno, para nada, Señor, pero que aún en su pequeñez y en su ignorancia, o como le quieran llamar, o como le queramos llamar, o como tú le quieras llamar, Señor. Ahí, Señor, ojalá y que todos nos podamos reunir a orar esta semana que entra por el alma de nuestro hermano. No voy a decir papa, por el alma de nuestro hermano, por el alma de nuestro hermano Benedicto. Ojalá, Señor, y nos podamos unir por él, y no simplemente por él, sino por todas las almas que han partido, todas las almas en el purgatorio, Señor. Entonces, bendito seas, mi Señor amado. La oración tiene poder, Señor. Dice tu palabra que una oración hecha con sinceridad toca tu corazón, Señor. Que esta pequeña oración, Señor, ojalá fluya como incienso y que nada, absolutamente nada pueda detenerla, Señor. Y que precisamente hoy en este mismo momento, Señor, tú estás en todos lados, Señor. Tú eres omnipresente, Señor. Hoy, Señor, bendecimos tu omnipresencia en la vida de nosotros y ojalá, Señor, llegue a tus pies, sea escuchada y se puedan reunir los más que podamos, Señor, a orar por el alma de nuestro hermano, a orar por el alma de por él y que esto nos lleve a una perseverancia, a una constancia de seguir orando por ellos, de seguir orando por nuestro Papa Francisco, seguir orando especialmente por los sacerdotes que están en nuestras comunidades, que tantas faltas les hace nuestra oración, Señor. Ojalá, Señor, y a través de esta pequeña oración sean arropados cada sacerdote en el mundo, especialmente los que hoy, precisamente en este momento, están decidiendo alejarse de ti o están a punto de caer en una desgracia, Señor.
o están a punto de partir a tu presencia. Que a través de esta pequeña oración, Señor, sean benditos todos ellos, Señor. Sean benditos, Señor, todos ellos. Todos y cada uno de ellos, nuestros hermanos seminaristas, nuestras hermanas religiosas. Sean benditos todos y cada uno de ellos a través de esta pequeña oración. Quiero cerrarla, Señor, con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo entre las perversidades y acechanzas del enemigo. Oh Dios, te lo pedimos suplicantes, reprímele, Señor. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que se te ha conferido, expulsa al demonio Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas, especialmente la de nuestros sacerdotes, especialmente la de ellos, Señor. Entonces te bendigo en esta tarde, Señor, y pido la intercesión de nuestra Santísima Madre María, de su Inmaculado Corazón. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filii Spiritus Sancti, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Amén y amén. Benedictus benedicat. Que el bendito nos bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo, los quiero mucho. Muchas gracias por todo. Espero no ofender a nadie, que nadie se sienta ofendido. Y si lo ofendí, perdón. No disculpas, perdón. Porque el perdón es bíblico. Entonces, shalom, hermanos.